viene de Cristo viene de esta historia, tiene su historia. Y también hablamos, ¿verdad?, de que Dios ya desde el comienzo, si leemos, ¿verdad?, la carta de San Juan, desde el comienzo, desde el Génesis, desde el inicio, ya existía el verbo, y el verbo era Dios. Es decir, y ese Dios se fue actuando, fue mostrándose y fue acompañando a un pueblo determinado que era el pueblo de Israel. Por eso es nuestra historia también de salvación, no solamente la del pueblo de Israel. Por eso yo quería comenzar con esta, esta certeza, ¿no? Dios nos dio la Biblia. No es un asunto, ¿verdad?, solamente de una creación humana. El hombre, ¿verdad?, fue instrumento, fue el que escribió, el que fue recopilando. Pero Dios creó al hombre ¿para qué? Para tener una comunicación con él, ¿no? Hermoso, para mí es muy hermoso esto de que darnos cuenta que este Dios no es un Dios aislado, un Dios que mira, un Dios que crea con frialdad y que crea quizás porque está un poco, no sé, está aburrido y pesca un poco de tierra y hace un montón de cosas. No, es un Dios que quiere tener una comunicación, que quiere, ¿verdad?, entrar en relación con nosotros. Y por eso Él nos habla de diferentes formas, a través de la naturaleza o la creación, ¿no? ¿Quién de nosotros cuando, no sé, yo por lo menos cuando la última vez que llovió, que ya casi ni me acuerdo ya porque acá yo no llueve nunca, ¿no? Pero de esa lluvia, el ver la lluvia, el ver, ¿verdad?, cómo iba mojando la tierra y cómo después al otro día se sentía un, un, una fragancia distinta, ¿cómo no acordarse de Dios en eso, ¿no? O mirar una cordillera nevada o cuando uno va de paseo o el mar, ¿cómo no ver en la naturaleza la presencia creadora del amor de Dios? Por eso que tenemos que cuidar nuestra casa grande. De lo contrario, ¿verdad?, no atentamos solamente con nosotros, sino con Dios que la creó para nosotros. A través de la Biblia, su palabra escrita, ¿no?, que de ahí nosotros lo traemos en el Nuevo y el Antiguo Testamento, es como la historia de nuestra salvación. Y también a través de las personas de Jesucristo. Obviamente que sí, que es el alfa y el omega, principio y fin, ¿no? Todo tiene un comienzo en Cristo y tiene un término en Cristo. Dice, Cristo vino para que se cumpliera justamente el Antiguo Testamento, para que se cumpliera esta alianza entre Dios y nosotros, esta comunicación de amor, para poder entender definitivamente quién es Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, pero también que exige. Y por último, a través de la historia de un pueblo, ¿verdad?, que fue escogido. Ah, muchas veces el pueblo de Israel, ¿verdad?, se jacta, pero puede haber sido cualquier. Fue el pueblo de Israel, un pueblo, ¿verdad?, pequeño, un pueblo nómada, un pueblo, ¿verdad?, que quizás no llamaba la atención, como tantos otros pueblos que existían en ese tiempo. ¿Ah? Ellos, en su historia, en su escritura, ¿verdad? Hay un solo libro que el gran tema central es cómo Dios habla al hombre para que éste encuentre la salvación. Ese es el tema fundamental del Nuevo y del Antiguo Testamento, con matices distintos porque está escrito en épocas distintas, con pensamientos distintos, está escrito, ¿verdad?, con temática distinta y género literario distinto, pero la gran centro del Nuevo y Antiguo Testamento y de la palabra de Dios es cómo Dios quiere que nos salvemos. Dios nos muestra la salvación. El deseo de Él es que nosotros estemos siempre a su lado. Por eso, ¿verdad?, necesitamos contextualizar la historia del pueblo de Israel. En esto es verdad, es como yo, no sé, lo explico así un poquito, quizá, y disculpando, ¿no?, un poco muy banal, ¿no? Pero si tú estás pololeando, ¿verdad? Estás pololeando, y ese pololeo que al principio empieza así nomás, ¿no? Como con nada de compromiso, ¿verdad? Pero si tú vas comprometiéndote con la persona, te vas enamorando de la persona, va a llegar un momento en que la persona te va a invitar a conocer los papás, ¿no? Te va a invitar a la casa, ¿no?, a tomar once, no sé, a cualquier cosa, pero te va a invitar a la casa para que conozca a los papás. Es decir, estás invitándote a conocer su historia, ¿no? Y obviamente si esto sigue avanzando y ustedes, es verdad, este camino ya se transforma en noviazgo, tú vas conociendo no solamente la historia de tu polola o tu pololo, quién es, cómo vive, qué siente, sino que también vas conociendo la historia de su familia,
de dónde eran, de dónde vinieron. Y tú vas conociendo la historia de tu pareja y la tuya, y ella conociendo la tuya, de dónde eres, tu familia, la foto, el álbum familiar. Es decir, nosotros no podemos conocer solamente a Cristo, ¿no? Sino que también tenemos que conocer de dónde viene, de dónde viene su tradición, su familia, su pueblo. Por eso las etapas del pueblo de Israel fueron para ir conociendo a este pueblo pequeño, pero que pasó por momentos muy difíciles. Tenemos primero la prehistoria nómada, partiendo. Era un pueblo nómada, era un pueblo que buscaba su alimento de acuerdo a los lugares que a donde había pasto, iba con sus ovejas, con su rebaño, buscando lugares de pasto, de pastizales mejores, se movía de un lugar para otro. Por eso es que los primeros años de la historia del pueblo no está escrita, porque en el fondo ellos no se preocupaban de escribirla, y además en qué, si en ese tiempo quizá el papiro era lo único, pero era muy caro, lo otro eran las tablas de arcilla, ¿no? Imagínense la cantidad de tablas, ¿verdad?, que tenían que tener para poder escribir su historia, ¿no? Es decir, era un pueblo que vivía, por eso que la más importante tradición que tenía el pueblo era lo oral, es decir, iban pasando su historia, su vida de hijo al nieto, del nieto hasta el final. Es decir, los nietos conocían la historia de su padre, los padres de su abuelo, y así se iba traspasando la historia de este pueblo, ¿verdad? Que en el fondo sale un poco ahí en el Génesis, donde dice que el Señor hace una alianza, ¿verdad?, con este hombre llamado Abraham, en donde le dice: tienes que dejar tu pueblo, tienes que dejarlo todo e ir donde yo te mande, ¿no? Ese fue la alianza, la primera alianza que tuvo Dios con su pueblo: escoger a Abraham y prometerle que iba a ser el padre de multitudes y que tenía que dejarlo todo y seguirlo. Después el pueblo pasa, obviamente me estoy saltando muchos años, muchos siglos, pasa su estancia en Egipto. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que pasa en Egipto. En Egipto, ¿verdad?, el pueblo es esclavizado. Al principio llega a Egipto como un pueblo invitado. Si alguien estudia, ha conocido la historia de José, ¿no?, donde José llega a Egipto y se transforma en un personaje histórico en Egipto, y trae a su familia, y trae a su pueblo. Y al principio había una buena relación entre ellos, pero después este pueblo empieza a crecer y el faraón empieza a tener miedo de este pueblo porque empieza a ser muy grande, y la historia ya la conocemos, ¿verdad? Esclaviza al pueblo y al final lo transforma en un pueblo esclavo más que en un pueblo libre. Y ahí aparece Moisés, ¿verdad?, esta figura emblemática de que saca a este pueblo, y eso se llama el éxodo, ¿no? Que saca a este pueblo, que Dios lo envía para que justamente pueda sacar a su pueblo, liberarlo, para que se cumpliera, ¿verdad?, la promesa que le había hecho Abraham, de ser un pueblo de multitudes, un pueblo, ¿verdad?, libre, y un pueblo escogido por el Señor. Eso transcurre en varios siglos, ¿no? Yo estoy aquí tratando de simplemente dando un pincelazo. Si ustedes quedan interesados, la Biblia es fabulosa, ¿no? Y después, ¿verdad?, tenemos, para un poco contextualizarlo, ¿no? Aquí nosotros vemos que toda esta franja amarilla, ¿no?, que tenemos aquí es justamente la franja que eran fértiles, donde había agua, donde había, ¿verdad?, la posibilidad de transformar la tierra, de sembrarla, etcétera. Ese es el lugar fértil que había. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, cómo, si hablamos de Abraham, lo situamos en la primera historia aquí. Y después este Abraham, ¿verdad?, que llega hasta hasta el lugar donde llega a justamente, perdón, llega a Egipto, donde ocurre todo, que son esclavizados. Estamos hablando de muchos años, muchos siglos de historia. Y aquí después viene en rojo, ¿verdad?, el periodo de Abraham, hasta llegando hasta este lugar, y de aquí este pueblo llega hasta Egipto, donde ocurre todo, y después la línea roja nos muestra la salida de Egipto, ¿no?, que viene justamente con Moisés hasta llegar al Monte Nebo, donde están las tablas de la ley, y comenzar ya su historia de un pueblo nómada a un pueblo, ¿verdad?, ya sedentario, un pueblo donde funda ya su país como tal, y vive de la agricultura y vive como otros pueblos de ese tiempo, ¿no? Así que eso un poquito aquí mostramos cómo se transcurrió este paso de este tiempo en este pueblo. Después, ¿verdad?,
viene el asentamiento en la tierra de Canaán. Es decir, ahí ya el pueblo no va buscando más, sino que se establece, que se transforma en un pueblo, ¿verdad?, sedentario, con estructura, con su templo, es decir, empieza a ser una ciudad, un país. Y de eso, ¿verdad?, después viene la monarquía, ¿verdad?, que es la primera instancia de gobierno que tiene este pueblo, que es la monarquía, los reyes, que se van sucediendo uno a otro y que van dirigiendo la vida. En la monarquía está todo, también lo religioso, es decir, el rey era como concentraba todos los poderes, ¿no? Aún los religiosos. Y eso lo podemos ver justamente, ¿verdad?, en Samuel, que nos muestra cómo este pueblo nómada se asienta y ahora ya se transforma en un pueblo con una ley, con una monarquía, con un pueblo establecido. Y después vienen, lamentablemente, como sucede en todas partes, viene una división en el pueblo. Y esa división, ¿verdad?, se transforma en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Hay una disputa y al final terminan dividiéndose, como lo vemos aquí en este mapa, en dos, ¿verdad?, reinos. El reino, ¿verdad?, que estamos de Israel como tal, y el reino acá, ¿verdad?, que tiene de Judá, que tiene a David como centro, ¿no? Y estos dos reinos, siendo de la misma nación, pero que se transforman en dos reinos distintos. Por eso es que después vamos a encontrar en la historia, ¿verdad?, especialmente yo soy de David, yo soy de acá, es decir, hay una división que perdura siempre hasta en el tiempo de Jesucristo, esa división del pueblo. Tras la muerte de Salomón, ¿verdad?, el reino se dividió en dos. Salomón, ¿verdad?, fue un gran rey donde el pueblo de Israel creció de una manera impresionante, fue respetado por todos, ¿verdad?, y tenía un puesto a nivel, se puede decir, del mundo conocido, bastante nombrado, porque Salomón le da esa importancia, ¿no? Y Salomón, ¿verdad?, viene primero a Israel y después de la muerte se transforma en Israel y en Judá. El poder, el dinero, bueno, la codicia que pasa en todas partes, ¿no? Transforma, ¿verdad?, una sola nación en dos. El reino de Israel cayó, ¿verdad? Este reino cayó en manos del imperio sirio, porque claro, se dividió, ya no era un reino fuerte, entonces por lo tanto Siria, ¿verdad?, que ya era una gran nación y era una gran potencia militar, lleva a Israel y lo reduce a cenizas, ¿verdad?, y también a la esclavitud. Y eso ocurre, ¿verdad?, en el año 722 a.C., ¿no? Después el reino de Judá, durante 350 años, estuvo la dinastía de David. No hubo cambio en el trono, ¿verdad?, hasta que en el año 587 otro pueblo, también guerrero y que quería dominar el territorio, también esclaviza al pueblo de Judá, ¿verdad?, los babilonios. Ellos, por una parte están los asirios y por otra parte los babilonios, que llevan a ese pueblo al destierro, lo llevan y lo esclavizan. El destierro de Babilonia, ¿verdad?, que también aparece en las crónicas. Primero hay la conquista de Jerusalén. Ahí ya se puso final a la monarquía, se acabó, ¿verdad? Este es el reino, para que ustedes vean, el reino de Babilonia, y como vemos también hasta Jerusalén y Gaza ya pasan a ser parte de este reino, ¿no? Ya no es una nación independiente, son parte del reino de Babilonia. Y eso, ¿verdad?, termina con la monarquía. Obviamente, algunos judíos, ¿verdad?, quedaron en el país, otros huyeron a Egipto, pero la gran mayoría fue deportada a Babilonia, donde permanecieron 50 años. 50 años como esclavos. Pero también ahí supieron también aprovechar algunos, ¿verdad?, sus cualidades, y también pasaron a formar algunos parte importante del reino de Babilonia. Fue la época de crisis, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Obviamente ese pueblo que había soñado con su tierra, que le había creído a Abraham, a Moisés, que confiaba en la palabra de Dios de que iban a ser un pueblo grande, naciente. Obviamente, entrando en este momento de esclavitud, vuelven a sentir que parece que Dios los abandonó, ¿no? Que parece que Dios ya no está con ellos, que sin templo, sin Dios, entra en ellos también esta desazón, este sentir que parece que Dios los abandonó.
un poco también lo que nos pasa a veces como seres humanos, ¿no? Tenemos algún problema, alguna dificultad, una enfermedad, a veces parece, ¿verdad?, que sentimos que Dios ya no nos acompaña, sentimos, parece que Dios ya nos olvidó, ¿no? Así también sentía este pueblo que ya es por segunda vez estaba siendo esclavizado. Bien, las características sociales, socioculturales que tenía el pueblo de Israel, que después, ¿verdad?, sale de Babilonia, el rey, ¿verdad?, les da su libertad y vuelven a construir de nuevo, piedra a piedra, su templo, que para ellos era el centro, ¿no? Y vuelven nuevamente a construir su nación lentamente después de la ceniza, ¿verdad? La característica era primero era este nuevo estado que nace, ¿no?, después de Babilonia. Se empiezan a organizar, ¿no? El templo pasa a ser obviamente el centro, siempre. El templo era el centro de culto, de las peregrinaciones, las fiestas de Pascua, las semanas y los tabernáculos eran fiestas religiosas muy importantes. Hay que tener en cuenta, chiquillos, que el poder político y social era uno solo, ¿no? No es que había una política o habían como hoy día que existe, ¿verdad?, el poder político y religioso completamente distinto. No, en ese tiempo eran uno solo, por lo tanto, y primaba, por supuesto, el religioso sobre el poder político. Después surgen de este trabajo, o sea, de este pueblo, surgen ya dos grupos y otra vez nos encontramos con las envidias, la rabia, y se transforman en dos grupos de poder, que obviamente cada uno quiere imponer al pueblo sus propias reglas y normas. Saduceos a favor del emperador, porque ya estamos otra vez, ¿verdad? Les duró muy poco a este pueblo esa libertad, porque ahora aparece otro imperio, que es el imperio romano, y que nuevamente los esclaviza, pero de una forma distinta, ¿no? Los romanos no esclavizaban igual que cualquiera, sino que dejaban que los pueblos que ellos, ¿verdad?, dominaban, que tuvieran sus leyes, que tuvieran, ¿verdad?, su religión. A ellos no les importaba. A lo que le importaba el imperio, que le pagaran, ¿verdad?, el dinero, que le pagaran, ¿verdad?, las contribuciones en ese tiempo, que le pagaran. Es decir, ellos lo que les interesaba al imperio era sacar de esos pueblos lo que ellos necesitaban, ¿no? Y por lo tanto podían tener su religión, sus cosas, y ellos no, un poco más, ¿verdad?, como que miraban desde afuera, ¿eh? Les daba lo mismo, pero cuando se sublevaban o cuando había un atisbo de que se podía sublevar, ahí entraba toda la fuerza del imperio contra ese pueblo. Ellos más que nada lo que les interesaba era usufructuar, sacar dinero de estos pueblos. Por lo tanto, en ese pueblo, en ese contexto, ya con los romanos, se dividen los saduceos y los fariseos, que eran contra el emperador, que eran hombres, ¿verdad?, luchadores, que lo que querían era justamente la libertad de su pueblo y un pueblo libre. Ellos luchan por tener la imagen a la persona, ¿verdad?, de poder. Luchan entre sí, para saber cuál de los dos primaba en el pueblo de Israel, ¿verdad?, frente a eso. Obviamente que habían algunos que eran más favorecidos por los romanos que los otros. ¿De dónde viene esta dominación judaica y cuál es el significado? Primero, tenemos que tener que el término del judaísmo viene del término Judá, ¿no? Con el nombre del judaísmo se indica un conjunto de tradiciones religiosas y culturales que distinguen a los judíos del resto de los pueblos, ¿no? El judaísmo no es solamente para decir, oye, el pueblo de Israel, no, el judaísmo es las tradiciones, la cultura, la religiosidad de ese pueblo que es distinto a todos los pueblos. Y en una verdad también, en una transición de muchos siglos, de pasar de un pueblo politeísta, pasó a un pueblo, ¿verdad?, monoteísta, es decir, un solo Dios, y que para ese tiempo era extraño, era cosa rara, porque hasta en los tiempos de Jesús muchas naciones todavía tenían varios dioses. Entonces, que un pueblo tuviera un solo Dios como creador de todo era extraño, era medio, ¿verdad?, especial, ¿no? Hasta los romanos tenían esa sensación de que era un pueblo especial porque ellos atribuían todo, la creación, la vida, todo a un solo Dios. A partir de la influencia de Esdras y Nehemías, ¿no?, se insiste en que la autoridad definitiva sea la Torá, es decir, la ley escrita,
que eso realmente sea la ley, ¿no? Por eso yo decía, no había división entre el mundo religioso, el mundo político, en este caso la ley, no había división. La ley era el Torá. Eso, ¿verdad?, era lo que regía al pueblo. Por eso, ¿verdad?, vamos ahora a entrar un poquito, ¿no?, hacia atisbando al Antiguo Testamento. Yo no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos bien? No sé. Por lo menos yo voy súper bien. Ya. ¿Alguien estamos bien en este momento? Muy bien. Sigamos entonces, ¿no? Vamos a entrar ahora un poco al Antiguo Testamento, ¿no? Poco digo porque no se puede, ¿verdad?, en una clase intentar, como decía San Agustín, bueno, se cuenta que la leyenda de San Agustín, ¿verdad?, que caminaba por la playa, quería entender todo el misterio de Dios, ¿no? Y se encuentra con este niñito que tiene ese hoyito en la playa y va con un baldecito, saca agua y le echa al hoyito. Y ahí dice que, ¿verdad? Le pregunta, le dice, ¿y qué estás haciendo? ¿No? Le dice, mire, yo quiero colocar toda esta agua del mar en este hoyito, ¿no? Y ahí dice, ¿verdad?, que él se rió, le dice, pero eso es imposible, ¿cómo voy a colocar toda esa agua en ese pequeño hoyito, ¿no? Bueno, y el niño le dice, bueno, ¿y tú cómo quieres comprender toda la inmensidad de Dios en esa pobre cabecita? ¿No? Bueno, así también nosotros, ¿verdad? Nunca vamos a comprender toda la inmensidad de Dios. Esto es un pequeño ativo para comprender cómo Dios actúa y seguirá actuando a través de los tiempos. Y la estructura del Nuevo Testamento está compuesta, ¿verdad?, por 46 libros. La gran mayoría de esos libros están escritos, ¿verdad?, en hebreo, ¿no? Después, obviamente, nosotros hoy día conocemos que están escritos en lengua vernácula, es decir, en nuestras propias lenguas, pero pasó del hebreo, pasó, ¿verdad?, también se escribieron en latín después, ¿verdad?, también, es decir, pero la Torá, la ley como tal, está escrita en hebreo. ¿Por qué? Porque es el antiguo, el antiguo y el idioma propio de ellos. Después el Nuevo Testamento ahí ya surge otra nueva, ¿verdad?, otros nuevos idiomas en los cuales fue escrito. La Biblia hebrea excluye, ¿verdad?, los libros escritos en griego y los suplementos de Esther y Daniel. A ellos les interesaba más que nada sus libros, ¿verdad?, en su lengua vernácula. Eh, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es una colección, como lo decíamos, de 47 libros, por muchos autores. Por eso es que de pronto dice, ¿cómo entenderlo si de repente en una parte aparece una cosa, en la otra es más? ¿Por qué? Porque está justamente escrito por diferentes, no solamente autores, sino que también, ¿verdad?, diferentes formas. Eh, Muchos autores, ¿verdad?, en diversas épocas. No pensemos que todo fue escrito solamente en un lapso de tiempo, como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento también fue escrito después de Jesús, pero en un lapso más o menos prudente. Aquí estamos hablando de siglos de tradiciones, siglos de tradiciones orales, siglos de vida traducido en diferentes épocas y también, obviamente, con diferentes formas literarias, ¿no? Pero los temas que ellos tratan, ¿verdad?, también son distintas. El objetivo es el mismo, mostrar la presencia de Dios. Decirle al pueblo de Israel, este es tu Dios, este es tu Dios. ¿Ah? Este es el Dios que nos rige, que nos ama y que nos cuida y hay, ¿verdad?, de nosotros si nos apartamos de Dios. Y la estructura está en el Pentateuco, que son 5 libros, libros históricos, que son 16 libros, y libros proféticos, que son 17 libros, y los libros poéticos, ¿no?, sapiensales, es decir, poesía, son 8 y en total tenemos 46 libros que forman el Antiguo Testamento. El primero es el Pentateuco, ¿no? Y aquí en el Pentateuco llamamos a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. La palabra Pentateuco es de origen griego, ¿no?, y significa 5 estuches. Porque ellos cuando empezaron a escribir, después que ya se sentaron, después que fue un pueblo, ¿verdad?, después de la esclavitud, después ya de un pueblo que ya era como pueblo, empezaron también a tener las herramientas para escribir en papiro o en otro tipo de instrumento. Y esto lo hacían, ¿verdad?, lo escribían y después estos papiros los enrollaban y los guardaban en estuches de cuero, en estuches de cuero de ovejas, para que durara, para que se conservaran,
¿no? Para que pudieran durar. Y de hecho hay algunos que se conservan hasta los tiempos de hoy, ¿no? Y la tradición judía les da el nombre de Torá, es decir, como veíamos anteriormente, la ley. Término hebreo, ¿verdad?, que se traduce como la ley, aunque es un poquito más amplio, ¿no? Evoca ideas de orientación, dirección, enseñanza, instruir. Por eso es que la Torá es la ley, es todo para el pueblo, es todo. Porque instruye, orienta, dirige la vida, enseña, todo está escrito en la ley. Por eso no es necesario una política o tener, ¿verdad?, diferentes estatus, sino que la ley lo regía todo. Y el Pentateuco, ¿verdad?, son los 5 primeros, como es la ley y el Torá, y está el Génesis, que es el origen del mundo, del hombre y del pueblo de Dios, de Israel. Este es interesante porque fue el último libro en escribirse, el último, ¿no? O sea, si fue el último, fue el más cercano a Jesús entonces. Para que vean que no hay faltaba algo, faltaba el inicio, y se escribe el Génesis, para decir cómo, ¿verdad?, Dios crea y de dónde nace el pueblo y los elegidos de Dios. El Éxodo nos narra todo lo que es la salida de Egipto, ¿verdad?, todo lo que pasa con ellos, su historia. El Levítico, las leyes, la relativa a la santidad, al culto, ¿no? Todo lo que significa ley está Levítico. Números, censos y listas de los que salieron de Egipto y anduvieron en el desierto. Es decir, nos muestra un poco la historia de este caminar de tantos años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y el Deuteronomio es segunda ley dada a Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Moisés entrega una ley, se entrega a Moisés las verdades, los mandamientos, pero hay una segunda que es justamente antes de que se entre a la tierra prometida. Le entregan a Moisés, sabemos hoy día que Moisés no pudo entrar a la tierra, solamente la vio desde lejos, porque dudó. También él dudó, y su castigo fue no poder entrar a la tierra, pero sí entregar esta ley para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que entraba a esta nueva tierra. Por eso, ¿verdad?, ¿qué nos enseña ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Primero, muestra cómo nace del pueblo de Israel, es decir, la historia. Es decir, cuando ustedes, no sé, hablan con la abuelita, ¿no?, y la abuelita le cuenta, o cuando le muestran el álbum de fotos y van viendo cuando eran chiquititos, cuando, ¿verdad?, los vestían, cuando, no sé, cuando estaban chiquititos, gorditos. Es decir, es la historia, ¿verdad?, cómo nace el pueblo de Israel. Y que tiene fundamento justamente en la religión. Sino es Dios quien elige. Dios elige este pueblo. Dios lo elige ¿para qué? Como instrumento de salvación para los demás pueblos. Es decir, ellos estaban destinados a mostrarle a todo el mundo que existe un Dios y que ese Dios quiere la salvación de todos. La elección es gratuita. Es decir, fueron elegidos gratuitamente. El amor de Dios es gratuito. Y ojalá pudiéramos pensar todavía hasta el momento eso, ¿no? Dios no nos exige creer en Él. Dios nos ama. Dios se entrega, como en la Eucaristía. Solamente nosotros decidimos si queremos seguirlo o no. Por eso es que el pueblo de Israel también tuvo episodios de lejanía, de traición, porque era una elección. Yo elijo seguir a este Dios, pero en libertad. La promesa de Dios promete la tierra de Canaán y una descendencia numerosa. Y la elección y la promesa se ratifica a través de la alianza. En el centro del Pentateuco, ¿verdad?, es la alianza de Dios con su pueblo a través de Moisés. Eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad?, el Pentateuco. La historia, el cómo nació la ley, esta promesa de amor de Dios para este pueblo que estaba llamado a ser luz de las naciones. Con la alianza nace la ley que el pueblo ha de cumplir por su parte para permanecer siempre fieles a Dios. Dios dice, ustedes cumplen la ley y yo seré su Dios. Ustedes no la cumplen, no porque yo no quiera ser su Dios, sino porque ustedes se han alejado de mí. Eso nos enseña este primer libro, que es el Pentateuco. Después, ¿verdad?, entramos dentro de estar los históricos, ¿no? Los históricos en el segundo lugar. Y son un grupo de 16 libros. Como ustedes ven, ¿verdad?, esta es una biblioteca ya, es una cosa tremenda, ¿no? Cuesta la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Moisés. El Pentateuco es hasta la muerte de Moisés. Después empieza
esta historia de 2 años, ¿verdad? Del año más o menos 1240 a.C., hasta la rebelión de los macabeos contra el dominio de los griegos. Este pueblo siempre estuvo lamentablemente en guerra, con problemas, con dificultades, ¿no? Y ahí, que es un pueblo 173 antes de Cristo. O sea, es una historia bastante cercana a la historia de Cristo, ¿no? Y narra justamente esta historia que pasó. Nos cuenta cómo Dios acompañó al pueblo durante muchos años, 11 siglos. ¿Ah? En todo momento, en todos los acontecimientos, Dios estaba con ellos, Dios estaba con su pueblo. Por eso es que muchas veces repetían, ¿no? No olvida, pueblo de Israel, que el Señor está contigo. No olvides, el pueblo de Israel, que el Señor hizo una alianza y que Él es nuestro Dios, nuestro único Dios. Después, ¿verdad? Por ejemplo, narra ahí la conquista de la tierra prometida, la guerra contra otros pueblos, el exilio a Babilonia y el regreso de Israel. Como ven, ¿verdad? Es un pueblo que tenía una historia bastante difícil en su vida. Ellos son, y ahí están estos libros, ¿verdad? Que ustedes los pueden ver y leer, interesantes, ¿verdad? Que son muy interesantes, que narran toda esta historia. José, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Edra, Noemía, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Fíjense que es la única, Esther es la única mujer que aparece, ¿verdad?, dentro de esta ley, dentro de este libro, ¿verdad?, que muestra la ley del Señor. Debe haber sido muy especial Esther, ¿no? De bien los proféticos. ¿Y qué son los proféticos? En verdad, son 17 libros donde leemos lo que hicieron y dijeron los hombres escogidos por Dios para transmitir la palabra de Dios. Las profecías, los profetas, los que anuncian, los que denuncian, los que están constantemente como esa, ¿verdad? Como esa mosca en el oído, ahí susurrando, molestando al pueblo, diciéndole no se olviden del Señor, no se olviden de la ley, no se olviden de Dios. Y cuando se olvidaban, iban donde los reyes a enrostrarles, ¿verdad?, lo que hacían. Es decir, eran hombres que en el fondo hablaban en el nombre de Dios para orientar y recordar a su pueblo. Aunque muchos de ellos terminaron muriendo, porque a nadie le gusta, ¿verdad?, que le estén recordando las cosas, y en ese tiempo menos, ¿no? Eran profetas y hablaban siempre el nombre de Dios, y por eso dicen ellos, ¿verdad?, así habla el Señor. Es decir, nunca dicen así habla Isaías, ¿no?, sino que así habla el Señor. Porque ellos eran justamente los que tenían esa misión bonita, difícil y también muy dura de transmitir lo que Dios quería para su pueblo. Las enseñanzas, ¿no?, nos cuentan cómo a lo largo de la historia de Dios sigue comunicándose. El hombre no fue entendiendo a Dios, pero poco a poco, lentamente y a veces también en forma errónea. Por eso los profetas nos dicen, ¿verdad?, que Dios no deja a su pueblo, que Dios, ¿verdad?, está con el pueblo. Mostrarles también el camino del bien. Cuando el pueblo se desviaba, cómo estaban ahí los profetas para decir, este no es el camino que lleva a Dios. Y obviamente entregarle la felicidad, es decir, la felicidad solamente estaba en Dios. Y corregirlos, ¿verdad?, cuando era necesario. Consolar también en las tristezas, cuando eran obviamente humillados, cuando eran, ¿verdad?, esclavizados. Ahí también estaban los profetas para animar a su pueblo. Por eso estos libros no narran la vida de estos profetas. Ellos no narran la vida, no les interesa la vida de los profetas, les interesa esta relación que Dios hace con el pueblo a través de los profetas, ¿no? Sus diálogos, sus enseñanzas y todo lo que los profetas hablaban en el nombre del Señor. Por eso aquí están, ¿verdad?, todos los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, es decir, todos estos profetas. Hay uno en especial, ¿verdad?, obviamente, que el Señor Jesús se identifica mucho, que es con Isaías, porque él habla mucho de la llegada del Mesías, ¿eh? Y cómo iba a ser esa llegada y cómo iba a ser tratado el Mesías. Es muy interesante, si pueden leerlo, léanlo, porque habla mucho de este Mesías que iba a venir y cómo iba a ser tratado este Mesías. Y el cuarto y último, líricos y sapiensales. Líricos, poéticos y sapienciales, es decir, había poesía. Por eso que de pronto cuando uno lee los salmos, por ejemplo, a veces lo encuentra duro, a otros lo encuentra maravilloso, porque eran como nacía del corazón lo que querían alabar y bendecir al Señor, ¿no?
Hay una colección de 8 libros escritos en lenguaje poético, con símbolos, por eso que a veces también es muy importante estudiar el Antiguo Testamento, y didáctico, cosas sencillas que nos muestran cómo, ¿verdad?, ir creciendo en la fe, que quieren enseñarnos justamente cuál es la voluntad de Dios para el pueblo, para que nuestra vida sea feliz, para que la vida del cristiano sea feliz, qué es lo que Dios va queriendo de su pueblo. El sabio es aquel que sabe vivir y vivir bien. Por eso los sapiensales nos hablan siempre de la sabiduría, de cómo vivir bien, de cómo ser feliz. Si ustedes lo leen, hay cosas muy hermosas y que se pueden aplicar hoy día fácilmente. Porque escucha y sigue las enseñanzas del Señor. Yo soy feliz porque el Señor está conmigo. Y nos narra distintas situaciones de la vida diaria y lo que Dios enseña para que seamos felices. Es decir, un libro más de un libro bonito porque nos muestra, verdad, de una forma más poética, narrativa, la presencia de Dios y la compañía de Dios. Y ellos son, en la parte lírica, estamos los salmos, ¿no? El cantar de los cantares, que es muy hermoso, pero hay que comprenderlo muy bien, porque de pronto uno se tiende a confundir, porque es como si fuera un esposos entre, pero es comparar, ¿verdad?, al esposo, a la esposa, con el Dios que ama y desposa a su pueblo. Es muy interesante, ¿no? Y las lamentaciones, que obviamente son muchos momentos difíciles en que se le quiere decir al Señor lo que está sintiendo en el corazón. Y los sapiensales, Job, fantástico, es un hombre, ¿verdad?, que si algún día pueden leerlo, realmente marca, de un hombre que tuvo todas ¿verdad?, las cosas más. Fíjense, solamente así es un hombre, ¿verdad?, que Dios, entre comillas, porque no es real, pero es una historia, ¿no?, de que Dios, el demonio hace un trato con Dios, le dice: "Mira, muéstrame al hombre más santo, más, y que nunca te va a traicionar". Y él le dice: "Job". Bueno, le dice: "Dame permiso entonces", le dice, "para poder tentarlo y poder hacer todo con él, a ver si, y te apuesto que él realmente te va a traicionar". Y así fue. Job lo perdió todo, tuvo enfermedades, perdió su familia, perdió todo, 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 pero nunca renunció al amor de Dios. ¿Cuántos Job hacen falta hoy día, no? Y después está Proverbios, Eclesiástico, Sabiduría, que son libros, ¿verdad?, que nos pueden enseñar, y el Eclesiástico, el Eclesiastés, ¿verdad?, perdón, y el Eclesiástico. Son los libros que están llevando, ¿verdad?, en este libro. Bien, pues así hemos pasado, ¿verdad?, en esta historia, eh, ¿verdad?, rápida, pero que hemos querido un poco eh, mostrar, ¿no? Yo no sé si eh, es un pincelazo, porque si uno quiere meterse en cada uno de estos es fabuloso, ¿no? Pero yo creo que lo más esencial de todo es justamente mostrar la presencia. Yo les decía al principio, chiquillos, ¿no? Es como una relación. Yo tengo mi historia, yo no nací del aire. Entonces yo tengo mi álbum y cuando quiero acordarme de mi abuelo, tomo el álbum, empiezo atrás, me miro cuando era chico, ¿verdad? Era más rubio, más flaco, es decir, o cuando era más joven, es tu historia. Y el Antiguo Testamento justamente es la historia de Jesucristo, de su pueblo. Y al estudiarlo y comprenderlo, o tratar un poco, nos va mostrando cómo llegar a este Cristo que viene con su historia, con sus tradiciones, a enseñarnos el verdadero rostro de Dios. Pero eso es el Nuevo Testamento y ahí yo no me meto. No, no, eso no. Eso le corresponde a otra persona. Bien, queda abierto las preguntas, chiquillos. Nos quedan 5 minutitos porque a las 9 me dijeron que tenía que terminar. Así que yo soy eh, muy... Y además tampoco quiero aburrirlos, ¿no? ¿Para qué aburrirlos, no? Pero si hay algún comentario, pregunta o reflexión que quede después de esto, compartámoslo. Yo creo que es importante. Queda abierta el para o reflexión o comentario, pregunta, lo que usted. Por favor, para que no sea tan monótono. Eh, ¿Qué tal a todos nuevamente? Una pregunta que una vez me hicieron y me queda dando vuelta. En los salmos, especialmente ahí en los salmos. Primero, resumió el Antiguo Testamento súper corto, así que quedé sorprendido. Eso es lo primero que quería destacar, así que viene ahí, padre. En los salmos, uno, bueno, más que pregunta, mi abuelita me decía, en los salmos uno reza dos veces. Son cantos en los cuales uno va rezando dos veces. Y siempre en los salmos me da vuelta
claro, es un canto, alabanza que hacen a Dios, eh, están inspirados a través del Espíritu Santo al cantarle a Dios. Es Dios que nos está hablando acá. Ahí yo por lo menos ahí me nacieron esas dudas que me he mareado yo mismo, literalmente. Entonces quiero aprovechar ahí esa oportunidad y los salmos que estoy perdido. Mira, Padre, una consulta sí, antes de que responda. Yo tenía entendido, a mí me dijeron que el salmo es como la respuesta que el pueblo de Dios le hace, porque por eso está como puesta así. O sea, viene la primera lectura, que siempre viene del Antiguo Testamento, después viene el salmo y después vendría la lectura del Nuevo Testamento. Entonces el salmo es como esa respuesta que nosotros le damos a Dios con la lectura del Antiguo Testamento. claro, pero eso estamos hablando, ¿verdad? De que ya hay una estructura nuestra, una estructura, ¿verdad?, donde le quisimos dar a la Eucaristía esta unión entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pero el Salmo, acordarse que los Salmos no se fueron escritos en una época, sino en mucho tiempo. No es un Salmo, todos se juntaron al tiro. Y es la recopilación, porque había muchos más Salmos. Pero es justamente, si todo es, ¿verdad?, inspiración divina. No podemos decir que no. O sea, el Nuevo Testamento en su complemento es inspiración de Dios. Pero también no olvidemos que comprendida por los hombres, porque, ¿verdad?, también el hombre a veces le coloca lo suyo, ¿no? Y a veces lamentablemente no le coloca lo mejor, ¿no? Pero por eso hay que tener mucho cuidado al leer una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, porque en el fondo sí, es la evocación. Es como yo quiero alabar al Señor. Hay salmos maravillosos, ¿por qué? Porque hoy día, que no sé, hoy día estoy con el pie derecho y hoy día, no sé, estoy súper... A todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente amanecimos de buena, amanecimos contentos y decimos cosas maravillosas. Y de repente amanecimos mal, amanecimos atravesados y decimos, ojalá que se muera, ojalá que... Bueno, los salmos es un poco de eso. Es el estado en que el hombre estaba, es decir, en estado de alegría, en estado de miedo, en estado de desesperanza. Hay salmos, ¿verdad?, muy hermosos, pero hay salmos que también son muy desesperanzadores. Es decir, pucha Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Yo te confío en ti. Pero después, si ustedes leen todos los salmos, siempre termina con un Señor a ti. Tú eres mi única roca, tú eres... Es decir, puede haber un estado emocional, pero al final siempre termina como diciendo, en ti confiamos, Señor, en ti pongo mi vida, Señor. Entonces, los salmos son bonitos, pero hay que leerlos también en el contexto cultural y también en el, anímico del que está leyendo del que está escribiendo el salmo. Pero al final del salmo siempre está esa necesidad de decir, Señor, hoy día tuve mal, hoy día me sentí así, hoy día lo tengo acá, pero Señor, tú eres mi roca, tú eres mi baluarte, en ti confío. Si ustedes van a los salmos, van a tener cuenta que siempre el salmista termina como diciendo, bueno, aquí pasó todo esto en mi vida, pero aquí estoy, Señor, tú eres nuestro Señor. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo tengo mis salmos preferidos. Es decir, hay salmos que yo los tengo catalogados como salmos que me animan, salmos que de pronto me dan gozo. ¿Por qué? Porque de repente si leo un salmo y yo ando mal y leo el salmo mal, vaya a andar mirando a todo el mundo. En cambio, digo, hoy ando como desanimado. Este salmo me lo voy a leer, porque este salmo me da fuerza, me anima. Por eso, ustedes tienen una cantidad de salmos gigante, grande. Vean, léanlo y vean cuál es el salmo que a ti te gusta, el salmo que a ti te siente. ¿Ah? Y podemos hacerlo, ¿verdad?, de esa forma. Eso es por eso. Eso es un poco lo que. Ahora, obviamente, toda la Biblia, desde el principio al final, es inspiración de Dios. ¿Mm? Y obviamente hay que entender, ¿verdad?, que un pueblo, no estamos hablando de 100 años, desde que comenzó hasta ahora estamos hablando de siglos. Entonces, pero los salmos, yo voy a insistir, los salmos son hermosos, pero hay que buscar de repente aquel que te da fuerza, que te anima, etcétera. Pero sí son inspiración de Dios. Muchas gracias. Ahí Pedro también escribió una pregunta que tenía como mal su internet. Pregunta por la enumeración. ¿Por qué la doble enumeración de los salmos? Mira, porque bueno, ahí sí, ¿para qué te decirte a mentir? No lo tengo muy presente. No lo tengo muy presente. No sé si, ¿para qué me voy a dar luces que no tengo?
Pero sé que hay un problema de numeración, no sé, por algo histórico, pero no sé. No sé si será porque los salmos del Antiguo Testamento del pueblo judío tienen una distinta, son en cantidad a la de la Biblia, no sé. Ahí yo no lo voy a averiguar y si alguien lo sabe me lo dice al tiro, porque así también uno aprende estas cosas. Lo estudié, pero ya son tantos años que... pero no lo sé con exactitud. Pero lo voy a averiguar y se lo voy a mandar para la próxima clase, aunque para que Sebastián Opero se lo diga, ¿no? Porque así quedamos sin la duda. Ya está. Chiquillos, algo más, por favor. O comentario un poco. A ver, me gustaría, apreciando este tiempito que nos queda, ¿ustedes creen que es importante en la vida de ustedes como chiquillos, como jóvenes, como cristianos, el poder comprender, o poder entender, o comprender, o estudiar un poco el Antiguo Testamento? No solamente por historia, porque todos deberíamos estudiar nuestra historia, nuestro pasado, pero en la vida cristiana de hoy día, ¿es importante que sepamos el del Nuevo Testamento o es una cosa histórica que me puede ayudar en mi currículum intelectual, pero en mi vida? En mi vida. ¿Qué creen ustedes? Bueno, desde mi postura yo creo que sí, que es importante que igual, bueno, lo que usted dice, o sea, en nuestra historia, como los orígenes, cosas así, pero es también como comprender la profundidad de nuestra fe, de dónde nace esa fe, de dónde viene esta fe que se va propagando siglo tras siglo, qué pasa con el pueblo en general, el elegido, qué pasa con la gente que estaba expectante a la llegada de Dios, a esa promesa. Entonces, es importante también saber de dónde viene esa profunda fe que ha atravesado los siglos. Sí, muy bien. Sí, es como digo, esto es como nuestra propia historia. Para que nosotros podamos conocernos, tienen que conocer también nuestra vida. Para comprender, ¿verdad?, saber cómo actuamos, tenemos que conocer nuestra historia. Pero para también aprender a vivir, porque yo una de las cosas que saco, ¿verdad?, más allá, es un pueblo, primero, que vivió momentos complicados, no fue un pueblo que le dio fácil. O sea, cuando dice, fue el pueblo escogido de Dios, la tuvo así, pero, livianita, porque Dios estaba con ellos. Pero los pobres, ¿verdad?, vivieron momentos muy difíciles. Y quizás lo que a mí más me marca para mi vida es la fidelidad. Es como, a pesar de que podían haberse decir, este Dios ya basta, no queremos más con este Dios, sigamos con los dioses antiguos, siguen fieles a este Dios, al Dios de la alianza. Y yo creo que a mí por lo menos me enseña que también en mi vida tengo que ser fiel al amor de Dios a pesar de las dificultades que la vida me presente, ¿no? Y conocer a Jesús, su familia, su historia, es hermoso también y me sirve a mí. Una de las Padre, cosas, César, justo estaba pensando en ti, estábamos conectados, César. estamos conectados. Sí, bueno, con respecto a su pregunta, yo creo que es súper importante conocer el Antiguo Testamento. O sea, por ejemplo, si nosotros conocemos a Jesús, Jesús nuestro amigo, ¿cierto? Y queremos entender por qué él estuvo en la sinagoga y dijo, he venido a dar vista a los ciegos, a que los cojos anden, a que los sordos oyen. Y él no es que estaba hablando de sí, sino que él está leyendo la profecía de Isaías. Entonces, como usted dijo, Jesús viene a cumplir la ley, viene a cumplir este Antiguo Testamento. Y yo creo, para mí el Antiguo Testamento es algo precioso. Yo tuve la suerte en mi adolescencia de que me regalaron un libro del padre Carlos Becker, que se llamaba Dios sale al encuentro del pueblo, algo así. Un libro precioso, precioso. Y que de alguna manera uno va justamente conociendo esta historia de la salvación. Yo creo que ahí también está la clave que me dice usted también. Aparte de la fidelidad, es como Dios escoge este pueblo para manifestarse, para darse a conocer y para poder salvar a la humanidad. Entonces, cuando uno va viendo esas particularidades, ¿cierto? Como dice usted, las personas, en este Moisés, ¿cierto? Que está sacado de las aguas, en este padre Abraham, Isaac, Jacob, sabemos tantos personajes que de alguna manera uno lo ha ido leyendo en su momento y que también han ido inspirando la espiritualidad de uno. Este mismo Samuel, ¿cierto? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa lectura? Y que de alguna manera es un preámbulo de escuchar al Señor, de escuchar a Jesús. Entonces, precioso. Y comparto con Víctor, o sea, su resumen fue espectacular, muy claro, muy preciso y muy comprensible. Así que lo felicito, padre. Muchas gracias. No, muchas gracias. Yo creo que lo central, yo espero
que se le habrá abierto un poquito el apetito de seguir estudiando, porque esto es un pincelazo, pero es maravilloso. Si lo tomamos de esta óptica, es como Dios nos ha hablado desde el principio. No es un Dios que ha aparecido, no, es un Dios que desde el comienzo, desde el inicio ha querido conversar, estar, acompañar a su pueblo. Y por eso esta historia, si la tomamos así, vamos a ir descubriendo lo maravilloso como Dios habla en los momentos buenos, malos, difíciles, alegres. Ahí está, de traición, ahí está el amor de Dios. El amor de Dios que siempre está y va a estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Eso es fue un poquito ambicioso mi finalidad, pero era un poquito abrir el apetito, ¿no? Decir, oye, chuta, me encantaría leer más aquí, porque en el fondo es leer nuestra propia vida, nuestra propia historia. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere opinar, alguien más quiere escuchar, no sé. Nicolás, estás con nosotros. Está, pero parece que le tiene problema con el audio. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, Nicolás, por favor. Ahora sí. Ah, parece que sí, porque saludé también al inicio y no hubo respuesta. Parece que era el audio. Sí, Hola a todos, claro ¿cómo que. están entonces? Gracias. Sí, la verdad es que quedé muy contento con la sesión de hoy. Me sumo a lo que dijo Víctor y don César sobre que fue bastante completo y bastante resumido el Antiguo Testamento. Y la verdad, estaba viendo que, bueno, quedé con la duda sobre la doble numeración de los salmos. Hay que Entonces lo buscarlo, hay fui a que buscar a buscarlo. Google y algo aparecía de Septuaginta o Vigiata o algo así, que es como son como dos traducciones y por eso como que se mezclan al final las numeraciones. Sí, puede ser, No sí. entendí mucho la verdad, pero era como algo así. Así que muchísimas gracias, padre. Gracias, Nicolás. Muy bien, pues. Pero. Cristal, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Muy bien, Cristal. ¿Qué piensas tú? ¿En qué? ¿En qué? Es que no sé cuál es la pregunta. Si es importante o no para nuestra vida cristiana, para tu vida de joven, ¿verdad? El conocer el Antiguo Testamento. Sí, yo creo que sí es esencial, sobre todo porque soy catequista, me va a servir mucho toda esta información por las preguntas de los niños. Muy bien, pues. Bien, pues yo le agradezco, no sé si Sebastián tiene algo que decir, pero yo le agradezco el tiempo, el darse este tiempo, y también le agradezco, ¿verdad?, la valentía, porque en tiempos de ahora que todavía, que bueno que jóvenes quieran instruirse poquitos, pero como dice el Señor no le importa la cantidad, ¿no? Nosotros los seres humanos hablamos de cantidad, nos encanta la cantidad, los números, pero Dios le interesa solamente el corazón y lo importante es que podamos nutrirnos para poder también saber acompañar y anunciar la palabra de Dios con más argumentos, porque una de las cosas que yo siempre he dicho que nos falta al católico son argumentos, son defender nuestra fe, no es simplemente decir sí creo, pero ¿por qué crees? ¿Por cuál es tu fundamento? Hoy día, chiquillos, no podemos ir a otros jóvenes a decirle, oye, cree en Dios. Te van a decir, bueno, dame fundamento por qué creer en Dios. ¿Por qué necesito creer en Dios? Y si yo no conozco mi historia, yo no conozco, ¿verdad?, el por qué, la razón de que Dios se manifestó, la razón por la que Dios habló a su pueblo y la razón por que Dios se hizo hombre con nosotros, ¿qué le vamos a decir a esos chiquillos para tratar de convencerlos de que hay algo mejor en la vida que lo que hay, que lo que nos ofrece el mundo? Que Dios nos ofrece algo mejor. Si yo no tengo argumento. Y eso es estudio. Y eso no todos lo hacen porque es más fácil de repente, no sé, ser más práctico, pero si no tenemos argumentos, difícilmente en el mundo de hoy, porque antiguamente decía la iglesia dice y todos saltamos, pero hoy día dice, dijo el obispo. A mí qué me importa lo que dice el obispo, o sea, pero antiguamente no. Pero hoy día, ¿cómo vamos a ir a evangelizar? ¿Cómo vamos a ir a anunciar si yo no tengo las herramientas para confrontarme a este mundo donde hay más dudas que certezas?
¿Ah? Acuérdense, ¿verdad?, lo que dice el Señor. Los envío, pero los envío como ovejas en medio de lobo. Es decir, hoy día es más difícil hoy día llevar el mensaje, la palabra, porque la gente hoy día quiere respuestas y no simplemente que les digan hay que creer. La pregunta es ¿por qué? Y para eso hay que estar primero convertidos y convencidos. Así que muchas gracias por eso, por su valentía, y le agradezco este tiempo. Bien, pues los saludo.